Y seguimos pendientes, atentos, vigilantes de todo lo que suceda en Oriente Medio, y hemos visto cómo ya empiezan a salir estudios, análisis de cómo Europa podría verse en una situación muy vulnerable por su alta dependencia energética. Pero queremos poner también el foco dentro de todos esos estudios, de esos análisis por parte de firmas de análisis, por parte de muchas gestoras, sobre todo ante la intranquilidad que de muchos inversores y que intentan lanzar o hacer esos llamamientos a la calma y a la tranquilidad. Pero hoy, por ejemplo, tenemos también este viernes el escenario que maneja Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro para nuestra economía debido al conflicto en Oriente Medio. Un conflicto cuyo impacto vamos a ir notando, ya lo estamos notando en nuestro bolsillo con esa subida de la gasolina, con esa subida de los carburantes, pero desde el punto de vista macro, según Funcas, lo que vamos a notar es una subida de la inflación y una caída del PIB de la actividad económica. Pero quien mejor nos va a hablar de ese posible impacto y de lo que podemos esperar es Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, al que ya saludamos y al que estamos viendo. Raimon, muy buenas tardes, qué alegría me da verte, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muchas gracias por recibirme ahí. Muy preocupado, estoy muy preocupado Sí, como me todo el imagino. mundo y vosotros mismos. Muy preocupado, y ya no tanto, me imagino, por el conflicto, que yo creo que desgraciadamente la historia moderna nos ha enseñado y hemos vivido ya sucesivos conflictos, y es verdad que también nos han demostrado la resiliencia de la economía, aunque pues con ciertos altibajos, pero en un momento en el que parecía que sobre todo aquí en Europa teníamos la inflación controlada, que en el Banco Central Europeo no es que lanzaran las campanas al vuelo, pero sí que podían decir que por lo menos habíamos ganado ya la batalla a esa inflación de doble dígito. Ahora todo se nos echa por tierra con un conflicto geopolítico, un conflicto en una zona también muy incierta, muy volátil, y sobre todo yo creo que lo que más os preocupa, me imagino, a ti y a muchos más economistas y gestores, es la duración y sobre todo si este conflicto no solo se limita a la zona del Golfo, sino empieza a extenderse y empiezan a participar más actores. Así es, la duración y la extensión del conflicto. Yo añadiría una tercera dimensión, que es la severidad, ¿no? Es decir, incluso con un conflicto relativamente limitado en el tiempo, los impactos podrían perdurar si se destruyera mucha capacidad productiva. Ya estamos viendo, por ejemplo, que la principal planta de tratamiento de gas de Qatar, que es el primer productor mundial o el primer exportador mundial, se ha visto afectada por un ataque de drones y por tanto ha tenido que suspender su actividad. De todas formas, es verdad que tampoco puede exportar en este momento, pero incluso si se reanudara el tráfico marítimo, si se suspendiera el conflicto, se llegara a una negociación, necesitaría tiempo para otra vez retomar las actividades, ¿no? Y hemos visto también una refinería en Arabia Saudí también afectada por ataques de drones. Irak ha tenido que suspender el bombeo porque sencillamente ya no puede evacuar el bruto que extrae, sencillamente porque el estrecho de Hormuz está cerrado, y todo eso llevará tiempo para restaurar la producción en cotas normales, ¿no? Y por eso la duración es importante, pero también la severidad, ¿no?, de los ataques. Por supuesto. Llevará tiempo y también todo esto al final lo que acaba implicando es un coste económico. Ya estamos viendo cómo muchos gigantes navieros, estaba yo hablando antes del danés Mars, han decidido suspender temporalmente primero por la seguridad de sus buques, de su flota mercante. Estamos hablando de una zona muy clave para el suministro energético, y sobre todo si tenemos que hablar por regiones o por zonas, es cierto que a Europa nos toca un poquito más directamente porque en Europa tenemos una dependencia muy alta del petróleo, del gas, una dependencia energética. Quizás Francia se salva un poquito por todas las centrales nucleares, pero también es verdad que ya vivimos algo parecido en 2022 cuando la invasión de Ucrania a Rusia. ¿Eso se puede repetir? ¿Estamos preparados para afrontar un posible repunte de los precios energéticos?
Bueno, se puede repetir. Tenemos todos los ingredientes en este momento. Tenemos un petróleo que efectivamente se ha encarecido hasta superar los $90. Mm, Es verdad que en el momento de la guerra en Ucrania llegó a 180, el doble. Tenemos también un gas que se ha encarecido fuertemente, aproximadamente un 66% en la última semana. También estamos a distancia de lo que ocurrió en Ucrania. Estaba en niveles 4 veces superior en el momento de, digamos, en el punto álgido de esa invasión de Ucrania. Tenemos también otro tipo de otros productos también que han ido poco a poco, van poco a poco repuntando. Pensemos, por ejemplo, en los fertilizantes, que son un componente evidentemente mm, fundamental para la producción agrícola. Se ha ujú, encarecido un 25% en la última semana. Todo eso conforma un escenario propicio a un repunte de la inflación claramente, ¿no? Entonces sí ujú. que tenemos ya todos los ingredientes, además, digamos, partimos de un nivel de inflación que ya no es de cero, prácticamente estábamos en cotas muy reducidas en el momento de la invasión de Ucrania, al menos no había una memoria colectiva de inflación y por tanto las expectativas estaban muy ancladas. En cambio, en este momento digamos, la ciudadanía es mucho más sensible al coste de la vida, sensible a cualquier repunte de la inflación. Por tanto, yo creo que sí, el panorama es preocupante, va a depender, como lo has dicho, ¿no? De cuánto dura el conflicto y también de su envergadura, pero desde luego ya tenemos toda la mecánica, digamos, Sí, inflacionaria sí. que se está poco a poco ahí disparando, ¿no? Sí, sí, ya tenemos toda esa mecánica, ya tenemos todos los ingredientes. Ahora hace falta ver cómo se van mezclando esos ingredientes y que no se añada ninguno más, porque ya tenemos los suficientes. Pero claro, vamos a tener más inflación, eso lo vamos a empezar a notar en breve, ya cuando vayamos a echar gasolina, en el repunte de los carburantes, en el suministro energético, nos va a costar más caro. Es cierto que la guerra de Ucrania, contabas cómo el barril de petróleo alcanzó los $180. También es verdad que la guerra de Ucrania sirvió como de ejemplo de cómo Europa mostró esa resiliencia y todos los países empezaron a poner en marcha toda una serie de medidas económicas, fiscales, etcétera, etcétera, para que el impacto fuera lo menor posible en el bolsillo de los consumidores. Claro, eso es verdad que de una inflación que teníamos en cero, empezar con inflaciones de doble dígito, eso lo notamos muchísimo. Ahora es verdad que ya no partimos de esa base, pero yo lo que quiero preguntarte, ¿los gobiernos ahora tienen esa misma capacidad de reaccionar, de adoptar medidas para que no se note tanto el impacto en el caso de que ese impacto vaya a ser grave? En cierto modo, los gobiernos están en peor situación que en el momento de la guerra en Ucrania, y esto es una limitación importante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, digamos, el impulso expansivo es menor que en ese momento, ¿no? En el momento de la guerra en Ucrania, las economías se estaban abriendo, prácticamente toda Europa conocía un crecimiento sostenido, también, naturalmente, la economía española. No olvidemos que en el año 22 el crecimiento superó el 6% y en el 21 ya también era un año de rebote, ¿no? De apertura de la economía. Por tanto, digamos, ese impulso de las economías facilitó, digamos, la financiación del esfuerzo de contención de los precios, ¿no? Digamos que la recaudación iba creciendo y eso era un elemento favorable. En este momento tenemos una Europa básicamente estancada, particularmente Mm, en el caso de Alemania, ¿no? Se esperaba, se vaticinaba un repunte este año, una mejora, pero bueno, esto lo puede frustrar. En el caso de la economía española tenemos mejores resultados y por tanto a lo mejor un poco más de margen, pero tampoco el crecimiento está donde se situaba en ese momento, ¿no? Por otra parte, también las reglas fiscales se han reactivado. En el momento de la guerra de Ucrania se habían puesto en entredicho y por tanto había, digamos, una cierta tolerancia con respecto al déficit público y a la deuda pública. En este momento, en principio, tenemos que cumplir con esos compromisos, ¿no? Y entonces tenemos como límites, eh, incluso con las normas flexibilizadas, tal y como se han adoptado, tenemos que respetar una serie de límites y por tanto eso también obliga a, digamos, responder, pero teniendo en cuenta también la situación presupuestaria. ujú. Ya para terminar, Raymond, que no quiero robarte más tiempo, estamos Un hablando placer. de
Igualmente, estamos hablando de ese repunte en la inflación, que lo vamos a notar, falta por ver. De momento, desde el Ministerio de Economía español han pedido calma, han pedido tranquilidad y que están preparados, igual que la Comisión Europea, para adoptar cualquier medida y para reaccionar de forma rápida y de forma urgente, que es también lo que pedimos los ciudadanos, que reaccionen de forma rápida ante el conflicto que se vaya agravando. Pero claro, estamos hablando de que ahora mismo el crecimiento de la economía española, que está por encima del resto de Europa, pues también va a acabar afectando a esa actividad económica, porque si hay más inflación, eso significa que va a haber menos consumo, que es un poco el gran pilar en el que ahora se está basando el crecimiento de la economía española, en el consumo privado y aparte en el gasto público. Quizás la parte menos negativa sea, que ya hoy también lo estaba poniendo de manifiesto TUI, que es el mayor tour operador de viajes, cómo es verdad que mucha gente está empezando a anular, cancelar viajes, toda esa zona, y volviendo a encontrar los encantos que tenemos aquí en España. Y son muchos, y son ¿Verdad? muchos, y efectivamente, ahí tenemos un efecto de compensación que se puede esperar por parte del turismo. Es verdad que ya recibimos el año pasado muchos turistas, parecía difícil, ¿no?, superar el récord del año pasado, por lo menos en el periodo de verano, pero bueno, es posible. Tenemos un país muy atractivo, también con diferentes lugares, ¿no?, de visita, con digamos, muchas actividades. Acabáis de hablar del patrimonio, ¿no?, por ejemplo, tan Sí. importante, ¿no? Patrimonio histórico, gastronómico, en fin, Ujú. yo creo que sí, que se puede esperar ahí un resultado mejor, ¿no?, de lo que se pensaba, pero por otra parte, del lado negativo, pues sí, efectivamente, pues un repunte de la inflación parece difícil evitarlo. Nosotros consideramos que podía subir como aproximadamente medio punto hasta el verano. Eso no significa que se quedaría allí, porque dependiendo efectivamente de lo que pasa con el conflicto, debería posteriormente moderarse, pero bueno, ese repunte transitorio, al menos de la inflación, necesariamente se va a repercutir en la capacidad de compra de las familias y, por tanto, en el propio consumo privado, que es un pilar Mm, esencial del propio crecimiento. Con mm. todo, tenemos todavía, digamos, un colchón importante de crecimiento, un impulso expansivo que viene de la construcción, el propio consumo. Afortunadamente, también la inversión se va recuperando. Hablábamos antes del turismo, por tanto, todavía podemos esperar un crecimiento eh, bueno, ¿no?, un buen resultado de crecimiento, particularmente en comparación con los otros países que nos rodean. Ujú. Es cierto que en el resto de Europa, como tú bien recordabas antes, Alemania estancada, crecimientos muy leves, muy tímidos los que estamos viendo tanto en Italia como en Francia, aunque también es verdad que si le va mal a Europa, a España, aunque nos vaya un poquito mejor y sigamos teniendo algunos vientos de cola, pero también Europa es nuestro principal cliente. Pero bueno, esperemos que la situación no se prolongue muchísimo más, aunque ya también el presidente estadounidense Donald Trump está avisando y advirtiendo de que esto solo se acabará cuando Irán se rinda por completo. Esperemos que eso no tarde mucho, sobre todo por las posibles repercusiones, por los posibles impactos macroeconómicos, fiscales y que puede llevar y que puede conllevar todo este conflicto. Raymond Torres, director de coyuntura de Funca, siempre es un verdadero placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Te agradezco sinceramente estos minutos que hayas pasado con nosotros. Muy buena tarde, disfruta del fin de semana y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias por la A invitación y ti. efectivamente hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Adiós.